Buenas, nuevamente tomamos el tema del Espíritu Santo en base a lo que Martín Lutero, el reformador, estaba estudiando en el primer trimestre de 1518. Pues la doctrina que Lutero encontró, que se enseñaba en la iglesia de aquel entonces, la iglesia romana, era la doctrina de que el Espíritu Santo utiliza las virtudes de los santos, los poderes que Cristo usó para soportar y llevar a cabo con éxito su pasión, su sufrimiento, su muerte, y que el Espíritu Santo, según Santo Tomás de Aquino, toma todos esos poderes, toma todas esas virtudes y las infunde dentro del creyente a fin de hacerlo justo, hacer del creyente una persona tan llena de las virtudes, tan llenas de los poderes, tan perfecta como lo fue Cristo. De tal modo que el Espíritu Santo utiliza la vida de Cristo según la doctrina de la Iglesia Católica Romana, dictada por quien fue en aquel entonces San Jerónimo, Santo Tomás de Aquino, Anselmo, después en gran parte San Agustín. Tomaba esa doctrina como un ejemplo de lo que Cristo había hecho para luego hacer del creyente una réplica exacta de Cristo, de tal modo que entonces el Espíritu Santo presentaría ante Dios un creyente perfeccionado, a la igual manera que Cristo había sido perfeccionado, lleno y repleto de santidad, lleno y repleto de amor, de tal modo que entonces Dios lo podía justificar. Todo eso suena muy familiar, porque eso se parece a la doctrina del Espíritu Santo que se enseña hoy en muchas iglesias evangélicas, que de la doctrina bíblica del Espíritu Santo no tienen realmente nada, pero sí tienen mucho de la doctrina del Espíritu Santo de la Iglesia Católica Romana antes de la Reforma. Lo que pasó con Lutero fue que él vio que las Escrituras no enseñaban esta doctrina del Espíritu Santo, particularmente porque la Escritura pone la causa de nuestra salvación fuera de nosotros. Pone la causa de nuestra salvación en la persona de Cristo. Cristo es la persona santa, perfeccionada, el segundo Adán, aquel que Dios escogió como el segundo Israel y también el segundo Adán para todas las naciones. Y Él presenta ante Dios, después de su resurrección, asciende al cielo, presenta ante Dios una justicia perfecta, santa, consumada, llena del amor. Dijo el Señor Jesucristo: me voy al Padre, ya es hora que me vaya al Padre, y lo puedo hacer. Porque viene el príncipe de este mundo y en mí no encuentra nada. Así que yo sí puedo ir al Padre. ¿Quién de ustedes que piensa que ha sido santificado y perfeccionado por el Espíritu Santo hoy puede decir: me voy al Padre? Porque viene el príncipe de este mundo y no encuentra nada en mí. Así que no importa cuánta santidad y perfección usted tenga acumulada dentro de usted,
el príncipe de este mundo va a encontrar bastantico en usted, de tal modo que usted no podrá tomar el salto entre aquí y el cielo, porque ese salto solamente lo dio Cristo a su favor. Y hoy, por la fe, tanto usted como yo ya dimos el salto en la persona de Jesucristo. Él está ahora exaltado a la diestra del Padre. Gloria al Señor, que hubo uno, aquel que Dios envió en nuestro lugar, el Santo Hijo de Dios, para presentar una justicia que nosotros jamás pudiéramos presentar. Así que la Escritura coloca la causa de nuestra salvación en la persona de Cristo, así también como el resultado. ¿Cuál fue el resultado de la obra de Cristo? Que Él ascendió al Padre como primicias, como el primogénito, como el primero de toda criatura creada, para presentarse ante el Padre a nuestro favor. Y aquí yo no estoy diciendo de ninguna manera que Cristo fue creado, sino que Él se presenta a favor de toda criatura. Él fue encarnado, pero no fue creado. Él coexistía con el Padre desde la eternidad y coexistirá hasta la eternidad. Pero vemos entonces que Lutero se encontró con esta doctrina bíblica de que la causa de nuestra salvación se encuentra en Cristo, como también el resultado. El resultado fue su glorificación, su ascensión ante el Padre, cosa que no se encuentra en ninguno de nosotros. Porque ninguno en este momento en vida puede hacer lo que Cristo hizo, que en vida puede decir: el príncipe de este mundo no tiene nada en mí, por lo cual y en este momento yo voy a ascender al Padre. Todo aquel que piensa que está colmado de santidad y perfección, pues que lo intente. En serio, que lo intente. Y si logra ante la presencia de su iglesia ser elevado al cielo y desaparecer en las nubes, entonces yo voy a creer en esa doctrina del Espíritu Santo que dice que usted puede presentarse ante el Padre lleno del Espíritu Santo, habiendo sido perfeccionado por el Espíritu Santo. Yo sé que esto es un poco chocante para muchos de ustedes que escuchan este tipo de doctrina que se predica en sus iglesias semana tras semana, o tal vez usted mismo la predica. Pero no es la doctrina bíblica del Espíritu Santo. Y es aquí donde el enemigo se ha metido para descarriarnos y quitarnos la confianza que podemos tener en Cristo. Porque hemos dicho, viendo el sermón de Pedro, y lo vamos a repasar hoy y mañana nuevamente, como también en otros lugares del Nuevo Testamento, que cuando los apóstoles predicaron el día de Pentecostés y luego cada vez que predicaban, cada vez que ellos evangelizaban, llenos del Espíritu Santo, ungidos por el Espíritu Santo, bautizados por el Espíritu Santo, y vamos a ver en particular el significado de esa palabra, bautizado por el Espíritu Santo, ellos citaban las palabras de las Escrituras. Ellos estaban empapados de las palabras de las Escrituras. Durante esos días que estuvieron en el aposento alto, estuvieron empapándose, llenándose de las palabras de las Escrituras, porque ellos sabían que el Espíritu Santo hablaba por medio de las palabras del Espíritu Santo.
Así que habiendo dicho todo eso, vamos a la escritura en Hechos capítulo 1, en esta introducción que escribe Lucas. Él escribe este evangelio a un tal Teófilo, y nosotros no vamos a tomar el tiempo aquí de hablar quién es Teófilo, etcétera. Pudiera haber sido un gobernante romano, tal vez representando a muchos otros. Pero él le dice a Teófilo que en el primer tratado hablé acerca de Jesús de Nazaret y de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Dense cuenta de esta preciosa expresión. El Señor Jesús daba su palabra por medio del Espíritu Santo. Había una conexión perfecta, indestructible, entre sus palabras y la presencia del Espíritu Santo que había en él. Allí tomamos nosotros una clave. Tan pronto leemos nosotros acá de Lucas, tomamos una clave de lo que es la obra del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo funciona, obra en aquellos que son bautizados. Porque lo que nosotros vemos acá es que Cristo dio mandamientos, dio palabra por el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo usa la palabra, y en Cristo usó la palabra de Cristo. Y Cristo daba palabra, daba mandamiento infundido, lleno, imbuido por el Espíritu Santo. No había ninguna separación entre lo que Cristo hablaba y lo que el Espíritu Santo le daba que él hablara. Seguimos a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables que no se podían dudar, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Fíjense que todo esto era por obra y gracia del Espíritu Santo. Aún después de su resurrección, Jesús obraba por la presencia del Espíritu Santo en su vida. No había ninguna separación entre él y el Espíritu. El Espíritu no obraba aparte de Jesucristo. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, nuevamente aquí les dicen, la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Ahora, esa promesa del Padre es una promesa que el Padre le había dado a Cristo, que cuando él cumpliera su misión y él se presentara ante el Padre le daría a Cristo el cumplimiento de la promesa, que era el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo entonces fuera derramado sobre sus discípulos, bautizando a sus discípulos en la obra de Cristo. El Espíritu Santo no obraría aparte de lo que ya Cristo había hecho. Y luego dice: porque ciertamente Juan bautizó con agua, y aquí vamos entrando al meollo. Bautizó, vamos a ver el significado de esta palabra. Bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Ahora la pregunta para nuestro próximo tema es, ¿por qué usó Lucas la palabra bautizar? Seguimos.